¿Por qué? Porque muchos alumnos han cometido el error de que de robar a Dios. Eso es algo grave. Tenemos que la secuencia de Fibonacci. Y la secuencia de Fibonacci nos muestra que hay un patrón en todo lo que Dios crea, pero no podemos decir que Fibonacci lo creó, ¿o sí? No podemos decir eso, porque Fibonacci no lo creó. Quien lo creó fue Jehová nuestro Dios. Entonces, Fibonacci comete el error de darse el crédito él mismo, cuando él tenía que haber dicho, no, esta es la secuencia del creador. ¿Sería qué? La secuencia de Jehová nuestro Dios, de Jehová nuestro Dios. Esa es la secuencia que Dios utiliza en todo lo que Él crea. Y lo que yo hice fue que descubrirla humildemente. Gracias a Dios porque me permitiste ver eso. Eso es lo que tenía que hacer Fibonacci. Pero él dijo no, esto será mío. Y por eso se llama que la secuencia de Fibonacci. Pero Fibonacci solamente fue un humano que vino a vivir. Por esas cosas no le pertenecen a Fibonacci, porque él no creó nada. Por eso siempre podemos ver lo que Jehová nuestro Dios crea. Recordemos que él provocó el Big Bang en su palabra y él ya estaba haciendo formas geométricas perfectas. Y Jesús utiliza este mismo patrón para hacerlo que en forma miniatura, para ponerle detalles a la creación. Luego tenemos que los sólidos platónicos. Ahora no podemos decir que son los sólidos de Jehová, porque no, diciendo que eso le pertenece a Platón. Cuidado, cuidado, debemos entender eso. No podemos robarle autoría al Todopoderoso. Debemos quitar esos nombres y decir, no, esos sólidos le pertenecen al Creador, porque Él los utiliza para crear en el mundo espiritual y encerrar los elementos. Entonces decimos, los sólidos de Jehová le pertenecen al Creador, no a Platón, porque Platón apenas los descubrió y Dios se los reveló. A ver qué él hacía. ¿Robarás la autoría a Dios? No, se le pertenece al Creador. Gracias a Dios porque permitiste que yo los descubriera. Gracias a Dios. Por eso recordemos que ellos eran alumnos del Creador. Ellos eran alumnos. Es como si dijéramos, venga, Isaac Newton descubrió la gravedad, 9.8. Entonces pongámosle la gravedad de Isaac Newton. Isaac Newton no quedó así, ¿por qué? Porque él de alguna otra forma, sin darnos cuenta nosotros, le dio como que honra a Dios. Y por eso no quedó así, él no estaba robando a Dios, sino que él dijo, yo descubrí la gravedad. Gracias a Dios por yo descubrirla. Isaac Newton quedó en la historia de que él descubrió la gravedad, 9.8. Pero ese era un fragmento de lo que Dios había hecho. Pero la gravedad, ¿quién la estableció? Jesús. Jesús. Isaac Newton literalmente fue un alumno de Jesús. Reconocer a las variantes de Jesús o reconocer a los alumnos de Jesús es muy fácil, porque ellos se dejan crecer el cabello, se dejan el bigote acá y se dejan crecer la barba. Son nazarenos, son nazarenos. Los alumnos de Jesús vendrían siendo ¿quiénes? Los nazarenos. Los nazarenos. En la realidad, en la realidad, los nazarenos. Debemos entender eso. Debemos entender eso. Entonces, el hombre muchas veces roba autoría a su creador y ahí comete un grave error. Un grave error. Debemos respetar al creador y decir, no, eso le pertenece al creador. La secuencia de Jehová. Siempre la utiliza ¿para qué? Para que podamos ver sus patrones en la creación. Los sólidos de Jehová, porque él los creó. Y Platón los descubrió. Así es como deben funcionar las cosas. Miren lo que dice aquí. Sólidos platónicos o regulares son polígonos convexos tal que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí y que en todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón. Platón es simplemente un hombre y le estamos robando el crédito al creador, le estamos robando autoría al creador. Si levantamos a Platón y le decimos, oye Platón, tú creaste el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, él te va a decir, no, yo no creé nada de eso, yo lo descubrí. Alguien me los reveló. ¿Quién fue? Jesús. Pero tú no le diste honra a Jesús, sino que lo tomaste para ti. Sí,
Es realidad. No podemos tomar crédito para nosotros, sino que debemos dar crédito al que nos enseña. Y Jesús nos enseña en nuestros corazones, nos susurra la información. Y uno solamente tiene que decirla. Así de fácil. Entonces no podemos seguir diciendo los sólidos platónicos, porque no le pertenecen a Platón, sino que le pertenecen a Jehová, al Creador. Porque estos sólidos hacen parte de los elementos en el mundo espiritual. Incluso Jesús te lo enseña, te dice, mira, el tetraedro es para encerrar el fuego, el cubo es para formar el hielo. Y él te empieza a explicar los elementos. Y eso pertenece al mundo espiritual, en la realidad. Entonces, ustedes deben saber que Jesús también tiene otro nombre. A Jesús hemos pronunciado muchísimos nombres, pero él tiene muchos nombres. El Demiurgo, el Hijo del Caos, Barbelón, el Verbo de Dios, el Hijo del Bendito, Melquisedec, Cristo, Yeshua Hamasía, Jesús, el psicopómpico. El psicopómpico quiere decir el que guía las almas. Y Jesús es la mente de Dios. Es la mente de Dios. Él es que la psique. ¿Por qué? Porque Él es un psíquico. Y Él sostiene al mundo con su mente. Por eso la tierra está suspendida sobre la nada. ¿Y qué la sostiene? La mente de Jesús. Cuando Jehová nuestro Dios produjo el Big Bang se fue de forma ordenada. Y Jesús con la mente iba que sosteniendo lo que Él estaba creando para que no chocaran entre sí. Y además las galaxias están en una danza, ellas están girando, están danzando para Dios. Están danzando para Dios. Y también Jesús hace que las estrellas hagan novas. Las novas son explosiones. Explosiones para nosotros vendría siendo sexo, que es la forma en que los universos o los planetas se multiplican. Para nosotros es sexo, para los planetas son nova. Y Jesús hace que ellas tengan novas y que hagan colisionen. Y Jesús lo hace a propósito. Por eso aquí el planeta nada de eso le estorba, a menos de que él lo decida, de que caiga un asteroide. Solamente eso ocurriría si Jesús lo determina. Porque del resto, él hace que las estrellas hagan novas, exploten de forma ordenada. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. Es como si tuvieran sexo. Chocan, ¡bush! Y aparecen nuevas. Aparecen nuevas. Y unas absorben a otras, empiezan a absorber. Y se forman nuevos planetas, nuevas estrellas. Y él lo hace con la mente, con la psique. Job capítulo 26, versículo del 6 al 8 dice, el Seol está descubierto delante de él. El Abadón no le tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. La tierra está colgada sobre la nada, pero ¿quién la sostiene? Jesús, que es la mente de Cristo, que él está en un estado de meditación. ¿A Jesús le gusta qué? La meditación. Y él sostiene el mundo con la mente. Ata las aguas en las nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Recordemos que las nubes son agua evaporada, y Jesús también hace eso. Él crea las nubes con la mente. Todo Jesús lo hace con la mente. Por eso la mente de Dios va más allá de nuestra comprensión. Y por eso el hombre tiene que aprender varias disciplinas para poder entender a Dios en la realidad. Jesús, cuando te enseña que tú eres un psicopómpico, él es el psicopómpico, él dice, mira, tú también lo puedes hacer porque tú eres un Dios, pero tienes que entrenar la mente, tienes que hacerle ejercicios mentales. Y el ser humano se vuelve ¿qué? Un psíquico. Por eso Jesús llega a presentársele a los hombres como una niña. Y Jesús dice, yo me avergüenzo porque yo creé a la niña y tengo que darle el valor a la niña tal como el creador. Y Jesús es el mismo que Matilda. Y por eso vemos de que Matilda empieza a hacerse el desayuno con la mente. ¿Por qué Jesús hace eso? Él controla todo el universo con la mente. Él controla todo el universo con la mente. Y eso es lo que vemos con Matilda. Matilda es el mismo Jesús. Él se va a presentar como una niña, como un niño. Es decir, Matilda y Krishna son el mismo. Sino que muchas veces golpea la mente del hombre porque la mente del hombre no está acostumbrado a que el creador se presente como una niña. Normalmente lo relacionaríamos más con un niño, como Krishna. Pero Krishna y Matilda es una misma presentación. Dios dice, yo no menosprecio a ninguno, ni siquiera a los seres que he creado. Porque Dios se puede presentar como un león, como un águila, como una mariposa. Se puede llegar a presentar como un caballo. Él dice, yo amo todas las formas.
Y cuando el ser humano aprende a amar todas las formas, puede llegar a alcanzar ¿qué? La transfiguración, porque para la transfiguración necesitas tener todas las formas. Entonces, el ser humano tiene que aprender a amar todas las formas para poder alcanzar la transfiguración, que es la capacidad que tú te transformes de un hombre a una mujer, de una mujer a un niño, de un niño a una niña, de un niño a un león, de un león a un elefante, de un elefante a un tigre. Y tú puedes hacer lo que quieras y ya habrás alcanzado ¿qué? La vida eterna. Porque alcanzas ¿qué? La transfiguración. Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 24 dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Quién? La sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado. Porque Jesús ya estaba ¿qué? En la eternidad. Él siempre ha estado ¿qué? En la eternidad. Desde el principio, antes de la tierra, antes los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. ¿Quién es esa niña? La sabiduría. La sabiduría. Aunque la sabiduría es una niña morena de cabello blanco. Pero también se puede presentar como una niña blanca. ¿Representando a quién? La inteligencia. Porque la inteligencia sí es la niña blanca. Pero aquí estamos hablando de la sabiduría. Tenía que ser una niña morena de cabello blanco. Pero la inteligencia es una niña blanca. Así funciona esto. Jesús es pi. Pi es la partícula de todo. Por eso Jesús también es que la glándula pineal. Pineal, pi. El comando de pi es el siguiente. 3.1408. Recordemos que ahí decía que Jesús estaba ¿qué? ¿En dónde? En la eternidad. La eternidad es el 8. En la eternidad, el 8. Y el 8 pasó ¿qué? Un portal. El 0 es un vacío. Y en el vacío había una puerta. Una puerta, el 4. Y en esa puerta él era 1. Pasó el 1 y se volvió en 3. Y ahí vimos de que Jesús viene de que de otra dimensión. Jesús pertenece a otra dimensión, por eso el creador pertenece a otra dimensión, que es una dimensión superior a la nuestra. A una dimensión superior a la nuestra. O también se puede decir una dimensión inferior a la nuestra. Ambas son válidas. Es realidad. Entonces, Jesús pertenece a una dimensión superior o a una dimensión inferior. Ambas son válidas. Y el que hizo pasó un portal, del infinito pasó un portal y abrió una puerta. Se transformó en 1 y se dio cuenta de que al mismo tiempo era 3. Y ese es un código energético. Es un código energético. ¿Y habla de qué? De pi. Y pi tiene que ver con la glándula pineal. Y Peniel es uno de los nombres de Jesús en la Biblia. Recordamos que Jesús es un científico. Él es un científico. Este no es el cálculo del pi. Ya les dije de qué es 3, 1, 4, 0, 8. Y así vamos a poder entender las dimensiones. Porque cada número pertenece a una dimensión diferente. Yo lo he explicado en videos anteriores. Génesis capítulo 32, versículo del 30 al 31 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel quiere decir el rostro de Dios. El rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara. Peniel significa que el rostro de Dios. Y el rostro de Dios es que pi. Peniel, la glándula pineal, que es un ojo cuántico. Literalmente, el tercer ojo o glándula pineal es que un ojo cuántico. Y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Cojeaba. Entonces debemos entender eso. Jesús es ¿qué? Peniel. Peniel y tiene que ver con la partícula pi. Porque Jesús es pi. Él es la glándula pineal y él es la psique. Debemos entender eso. Ahora bien, recordemos que Jesús tiene 3 hijas. Yo les mostré 2, que era una la sabiduría, la otra la inteligencia
y la otra, el temor a Dios. Pero ellas son conciencias, no se pueden contaminar. Ellas ayudan al hombre a que el hombre saque su máximo potencial. Y el temor a Dios. Primero, el hombre busca el temor a Dios y llega a la sabiduría, y la sabiduría te lleva a la inteligencia. O muchas veces puede ocurrir de muchas formas. Arranca la sabiduría, te lleva el temor a Dios. El temor a Dios te lleva a la inteligencia. Ellas trabajan juntas. Son las tres hijas de Melquisedec. Lucas capítulo 7, versículo del 33 al 36 dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicadores y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús dijo esas palabras. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, no, Juan vive por allá apartado en el desierto, ese debe estar poseído. Y Dios dice, no, él estaba sirviéndome. Juan el Bautista estaba sirviendo a Dios, pero mucha gente, como lo miraba de lejos, lo juzgaba. Y decían, no, este demonio tiene, lo dice la escritura. Pero luego vino Jesús. Y Jesús, como es el creador, él dice, yo creé todas las cosas, yo voy a comer y voy a tomar. ¿Por qué? Porque yo creé todas las cosas y todas las cosas me pertenecen. Y no hay ningún pecado en comer y tomar vino. No hay ningún pecado en eso. Y decían, este es un comilón y un bebedor. Eso es lo que decían de Jesús. Y él dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces Jesús es que la sabiduría. Y dice, mis hijos me van a justificar diciendo por qué hice lo que hice. Es realidad, es realidad. Y entonces el deber de cada hombre que se ha vuelto hijo de la sabiduría es decir, no, todo lo que Jesús hizo lo hizo por un motivo y además él tiene las respuestas correctas, si lo hizo fue por algo. Entonces nosotros tenemos que justificar a nuestra madre, a nuestra madre, esa realidad, que es, cuando tú aprendes todo esto y eres un alumno de Jesús, te vuelves un hijo de la sabiduría. Y el deber del hijo de la sabiduría es justificar a su madre, justificarla. Es decir, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Por qué? Porque era un privilegio comer con Jesús. Era un privilegio que Jesús se sentara a tu lado a comer. Yo no quisiera que Jesús se sentara a comer con uno. Invitarlo, no sé, a comer cualquier cosa. Eso sería un privilegio. Un fariseo. Ven, maestro, come algo conmigo. Es realidad. Y recordemos que Jesús explicó diciendo, es que yo me siento a comer con ellos y a hablar porque ellos necesitan. Los demás ya están bien, pero como Jesús no se sentaba con los fariseos y con los escribas, ellos decían, ¿por qué no se sienta con nosotros, que somos los que hemos buscado a Dios siempre? Sino que Él busca a los pecadores. Porque Él dijo, ustedes no necesitan médico, no necesitan que los ayuden, ustedes ya saben todo, ya están bien. Yo voy a ayudar a los demás. Pero entonces, como ellos dijeron, no, Jesús se va con ellos, vengan con nosotros, Jesús se va con ellos. Él es malo, él es perverso, él es esto, él es esto. ¿Por qué? Porque ya estaba lejos. Y decimos, venga, ¿por qué no vienes con nosotros? Que Jesús les dice, es que ustedes no necesitan ayuda. Yo voy a ayudar a qué? A los injustos, a los pecadores, a que lleguen al arrepentimiento. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y por eso Él se juntaba con los pecadores. ¿Para qué? Para limpiarlos. ¿Cómo los va a limpiar más? Si Él no se acercaba a ellos, era la única forma de acercarse a ellos. ¿O no? Era la única forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que le pasaba a los judíos de alto rango. Ellos decían, entre nosotros, que somos los santos, trabajamos nosotros, pero no ayudamos a los demás. Y los demás allá diciendo, venga, pero ayúdenos. Entonces Jesús, ¿qué hacía? Se inclinaba y decía, yo voy a ayudarlos. Y por eso se juntaba con los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Esa es la realidad. Por eso dice, justificado por sus hijos. Entonces, los hijos de la sabiduría justifican a su madre, que es Jesús. Y él, habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. A la mesa. Muchos miraban eso que Jesús hacía como algo malo. Porque Jesús se sentaba con los pecadores. Era porque ellos necesitaban arrepentimiento. Era la única forma de acercarse a ellos. ¿O cómo más? Piensa.
Era la única forma. Pero ellos lo miraban como algo malo, pero cuando una persona hace lo bueno, pero no pertenece a tu círculo, tú desde lejos lo juzgas y dices, es que ese es malo. ¿Por qué? Porque está lejos de ti. Pero cuando se acerca, tú dices, uy, no, esa persona era buena. Por eso no podemos juzgar a una persona a distancia. Por eso debemos conocerla. En realidad, no podemos juzgar a una persona a distancia, jamás. Y esto lo enseña Jesús. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano tiene que aprender a transmutar la energía y eso se lo enseña a Jesús. Yo les he explicado que Jesús enseña una parte, un grado de maldad que el ser humano necesita y eso tiene que ver con el sexo. El sexo tiene la fuerza creadora, pero el ser humano no va a crear un bebé, sino que va a transmutar la energía para que esa energía quede dentro del cuerpo del ser humano y utilizarlo como energía. Es realidad. Y para eso utiliza su esposa y se llama sexo sagrado. Empiezan a tener ¿qué? Sexo sagrado. Y los dos empiezan a ¿qué? A transmutar la energía. Es realidad. Empiezan a transmutar la energía para Dios. Si tú lo haces para Dios, es como si le hicieras para ti. Es la realidad. Entonces, el ser humano tiene que transmutar esa energía para Dios, invocando a Dios. Invocando a Dios. Recordemos que el ser humano es un templo. Y el ser humano lo que hace es tener relaciones sexuales con su esposa, pero no eyacula, es decir, no termina, sino que él lo que hace es que respira el semen, el espíritu del semen y busca traerlo aquí para activar su glándula pineal. Entonces lo que le hace es como que tiene a su esposa, como lo vemos en la imagen, y lo que hace es respira y trae y pone el espíritu del semen aquí. Es realidad. Eso se llama transmutar el poder del aliento. Lo trae. Y empieza a transmutar esa energía y tu mente empieza a volverse diferente. A volverse diferente. Y tú también puedes hacer de que el semen vaya a la sangre, haciendo así. Y sostienes el aire, sostienes. Y el aire empieza a imprimir el semen en donde, en la sangre. Y tu sangre empieza a tener más vida. Tu sangre empieza a tener más vida. Eso te lo enseña Jesús, que se llama transmutar la energía. Jesús te lo enseña. Usted debe saber que el Kama Sutra fue creado por Jesús. El problema es que el ser humano no puede controlar ese poder. ¿Por qué? Porque el Kama Sutra o la pornografía, quiere decir porno, cerdo, grafía, la ortografía del cerdo o la ortografía. Dicen, no, esa persona no sabe escribir. Tiene que ver con que el sexo es un lenguaje. Cada pose que la persona hace está moviendo las energías dentro de él. Por eso el sexo es un lenguaje y tú puedes llegar a crear dentro de ti a otro ser y tú puedes fusionarte con ese ser. Te vuelves alguien más poderoso porque dentro de ti estás creando ¿qué? Un ser. Por eso Jesús es top. Y él ayudó a los egipcios porque los egipcios son los hermanos de Jesús, sino que él los castigó, los envió a un castigo. Pero Jesús es top, que es el señor del lenguaje. Y por eso la energía es un lenguaje y la forma de controlarlo es a través del sexo. Cuando tú controlas el sexo y no lo miras como algo placentero, sino como algo para transmutar la energía, es porque tu mente ya cambió. Porque lo que se busca ahí es que cambiar tu energía, transformarte tú en otro ser nuevo, esa realidad. Y Jesús te lo enseña. ¿Por qué? Porque Él es el gran maestro. Él te lo enseña. Él te enseña a vertir el semen dentro de tu templo y ir creando otro ser, otro ser, otro ser, otro ser. Y tú empiezas a mutar. Tu sangre muta. Tu sangre se vuelve más fría. Te vuelves de sangre fría. Tu metabolismo se acelera, te da mucha hambre. Te da mucha hambre. Es realidad. Y te vuelves más inteligente. ¿Por qué? Porque estás transmutando, te vuelves otro ser. Otro ser. Y lo que tú buscas es que te vuelvas más poderoso. Literalmente, un Dios. Eso es lo que debes buscar. Y buscar que la transfiguración. Ustedes deben saber que Salomón entendió esto. Recordemos que le pidió sabiduría a Dios y la sabiduría es Jesús. Él es la sabiduría. Y la sabiduría de Salomón construye un templo. Aquí tenemos los planos del templo de Salomón. Y Salomón literalmente hizo una persona acostada. Y le dijo, mira, Salomón,
La transmutación es vertir dentro de ti tu potencial, tu templo, y empieza a crear dentro de ti un nuevo ser, un nuevo ser. Y por eso Salomón tomó tantas mujeres, aunque para transmutar necesitas solamente una mujer. Con una sola mujer puedes transmutar y deben hacerlo en el matrimonio para que sea sexo sagrado. Matrimonio, sexo sagrado. Y el ser humano empieza a crear otros seres dentro de él, dentro de él. Lo podemos ver en la película de Riley, donde hay otros seres dentro de la mente de ella. Tripulante de él, otros seres dentro de él. ¿Por qué? Porque tú eres un templo. Eso te lo enseña Jesús. Para que tú crees una versión de ti mejorada. Mejorada. Esa es la idea. Tú generas dentro de ti a otro ser. A otro ser. Ustedes deben saber de que los ángeles caídos, también conocidos como los desviantes, son los hermanos de Jesús. Y por eso Jesús en el cielo es el único Adán. Y sus hermanos son animales. El ángel que se le asignó al sol, Azazel, Zeus, ¿vamos a llamarse? Azazel, también conocido como Zoroastro. Y él es un animal, porque Dios no le dio la imagen humana a ningún ángel ni a ningún demonio, solamente al humano. El ángel de la luna, Semiasa, Zaratustra. Sara significa sonrisa y Tustra significa retorcida. Astoret, Ramael, el ángel que se le asignó a las estrellas, que es un Pegasus, unas centurias. Ustedes deben saber que los judíos tienen un espía, un software que espía que se llama Pegasus. Jesús fue el que se los ayudó a crear. Esa realidad Jesús. Porque Él es el que tiene control sobre las estrellas. Y las estrellas son cuánticas. Son como números. Gabriel. Este no es, este no es Gabriel, sino Gadriel. Y él es un mono. La conciencia que se le dio a la tierra. Y él es un mono. Por eso Jesús nace en un pesebre. Porque es alrededor de sus hermanos, los animales. Jesús en el cielo, él solamente es humano. Solamente tiene la imagen humana. Dios no se la dio a sus ángeles, solamente al humano. Samael, la galaxia, y es un pulpo. Por eso Dios es tan grande, tan gigante, Dios es tan grande, que Dios literalmente cuando mira el universo, Él mira animales. Nosotros, como somos tan pequeños, cuando miramos la galaxia, miramos, es algo diferente, vemos los universos danzando. Pero Dios, como es tan grande, Él mira animales, mira animalitos. Es realidad. Son vistas diferentes. Cuando tú miras de abajo hacia arriba, no tenemos planetas, universos. Pero Dios que está arriba y es muy grande y mira hacia abajo, Él mira simplemente animalitos. En la realidad. Es realidad. Debemos ver el mundo como Dios lo ve. Buscar entender a Dios. Y Él es muy grande. Por eso Jesús nace en un pesebre. Recordamos que Jesús en el cielo es conocido como Melquisedec, el señor del zodiaco. Recordamos que el zodiaco está compuesto por el león, cáncer, y todos ellos son Tauro, Piscis, que son peces, Acuario, Capricornio, animales. Son animales, Escorpión, animales. Y Jesús nació en la conjunción de la Virgen y del león. Y nació Jesús. Y alrededor estaban sus verdaderos hermanos, que son los animales. Por eso nace en un pesebre. Tú miras el pesebre y dices, venga, Jesús nació en un pesebre, ¿por qué? Porque no había lugar. Eso era algo que tenía que ocurrir. Porque Jesús tenía que nacer en un pesebre. ¿Por qué? Porque sus hermanos son los animales. Son los animales, ya que en el cielo los ángeles son los hermanos de Jesús. Jesús nace como un niño negro de cabello blanco, que es el mismo Melquisedec. Que es el mismo Melquisedec. Debemos entender eso. Entonces, Jesús nace en un pesebre porque en el cielo Él es el único que tiene la imagen humana. Entonces, cuando Jesús mira hacia abajo, que es muy grande, Él mira animales. Nosotros cuando miramos hacia arriba, como somos tan pequeños, miramos universos. Son vistas diferentes. Son puntos de vista diferentes.
Ustedes deben saber de que Jesús aparece en la serie de Loki, que es una de las mejores representaciones que tenemos. Miren, yo he visto muchas películas de Jesús, La Pasión de Cristo, las muchas películas que han hecho acerca de Jesús. Y Jesús nunca ha sido blanco, nunca ha sido rubio. Jesús es negro de cabello blanco. Y aquí nos están presentando a Jesús. Por eso en esta serie hay unos diálogos que son muy importantes. Hay unos diálogos que son muy importantes. Si ustedes miran la serie de Loki, temporada 1 y temporada 2, capítulo 6, se dan de cuenta de que la serie está escrita con la Biblia, está inspirada en la Biblia. Está inspirada en la Biblia. Y aquí nos están presentando a Jesús, que es aquel que permanece. Porque Jesús es un humano que siempre permanece, sino que Él es muy gigante, Él es muy grande. Y Él solamente tiene la imagen humana, solamente Él, en el cielo. Y sus ángeles son animales, los demonios son animales. Y el hombre tiene la imagen humana. Sylvie es una representación ¿de quién? De Israel. Por eso ella siempre busca matar a aquel que permanece. Y Loki es el dios de las mentiras. ¿Quién es el dios de las mentiras? Satanás. 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 Y por eso en los diálogos hay una conversación muy importante cuando él dice, los decepcioné mucho, ¿verdad? No es lo que esperaban. Y lo que dice, eres solamente un humano, de carne y hueso. Porque eso es Dios. Dios es un humano como nosotros, de carne y hueso. Él lo dijo desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si el hombre es de carne y hueso, Dios es de carne y hueso. Sino que es más grande. Es mucho más grande que nosotros. Es a una escala enorme. Pero Él es como nosotros, de carne y hueso. Por eso, en la conversación de Loki y Sylvie con Miss Minions, que literalmente vendría siendo como la asistente de aquel que permanece, les dice, miren, Él creó todo, Él conoce todo, solamente está aquel que permanece. Y es verdad, Jesús conoce todo, Él sabe todo. Por eso, cuando nos damos cuenta de que Loki en la temporada 2 se da cuenta de que no quiere que Sylvie mate a aquel que permanece, literalmente es una representación de como si alguien intentara viajar al pasado, que se puede viajar al pasado para que no maten a Jesús. Porque si Jesús no muere, el mundo no sería redimido. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás literalmente cometió un error al sacrificar a Jesús. Y eso es lo que hace Loki. Intentar de que Israel no mate a Jesús. Porque con la muerte de Jesús redime a los cananeos, redime a Israel, redime al mundo. Y Satanás por eso quiere volver a intentar a viajar en el tiempo para que Sylvie no lo haga, que es Israel. Pero Israel le tiene tanto odio a Jesús que siempre en todos los ciclos de la vida se repite el mismo. Sylvie mata a Jesús, Sylvie lo mata y no se detiene. Porque eso es lo que tenía que pasar. Eso es lo que tenía que pasar. Ahora bien, ¿por qué Sylvie, que representa a Israel, le tiene tanto odio a Jesús? Ustedes deben saber de que Israel nunca completó la medida que Dios esperaba de ellos, nunca. Y Jesús, como dueño de la tierra prometida y como padre de Israel, tenía que tomar las decisiones de qué? De castigar a Israel. Jesús es el padre de Israel. Y él debe castigar a su hija y lo hace por medio de un holocausto. Por eso cuando Jesús castiga, él castiga muy duro. Y por eso Silvia le dice a aquel que permanece, tú canjeaste. Canjear es cambiar vidas. Y Jesús lo hace. Él mira que una generación no sirve, se pudrió. Manda que maten a la generación. Muere todas las personas. Y Jesús vuelve y empieza otro grupo de personas. Jesús lo hace. Por eso digo que eso es algo práctico. Porque al final cuando tú seas un Dios vas a tener que hacerlo. Jesús te va a enseñar a crear un mundo. Y tú miras que ese mundo no da el fruto que tú quieres.
¿Qué tienes que hacer? Matar, poner un Adán y una Eva, vuelvan y multiplíquense. Es algo práctico. Y Sylvie, por eso odia a, a aquel que permanece. ¿Por qué? Porque él ha tenido que mandar a castigar a Israel muchas veces. Y ese es el deber de Jesús como Dios, como divinidad, como Padre, castigar a su hija. Lo dice la ley, dice que si la hija del sumo sacerdote empezara a fornicar, será quemada con fuego. Y eso es lo que le pasa a Jerusalén. Y por eso ella dice, yo he vivido en los que, en los apocalipsis. Yo he vivido en los apocalipsis, yo he vivido en qué, en los holocaustos. Eso es lo que nos está diciendo esa serie. En la serie. Y por eso Loki quiere que no mate a Jesús, porque Jesús, si muere, redime a los cananeos y redime a Israel al mismo tiempo. Pero Satanás no quería que eso ocurriera, pero la ira de Satanás contra Jesús al final terminó matando a un inocente y derramando sangre inocente, y eso redime a la humanidad. Esta serie tiene un valor importante. Los diálogos. Recordemos que yo les dije que Jesús le enseña a todos. Jesús es el que le enseña a todos. Si nosotros vemos la serie, quien prepara a Loki para que se vuelva un dios es literalmente él. Él le dice, ¿cuántas veces has hecho el nazareato? El nazareato tú lo puedes hacer las veces que tú quieras. Y entre más haces el nazareato, más aprendes. Y por eso Loki hace muchas veces el nazareato y él aprende, y se vuelve un dios, se vuelve un dios, se vuelve un dios. Se vuelve un dios y viaja literalmente en el tiempo. Pero él le dice, ¿tú llegaste ante mí porque tú querías? Él le dice, no, yo les puse el camino para que llegaran a mí. Y yo les voy a entregar el control de la ABT. Recordemos que aquel que permanece es una representación de Jesús, como Melquisedec. Y Melquisedec es el que le entrega la tierra prometida a Abraham. Él le entrega la tierra prometida a Abraham, que es Israel. Se la entrega a Abraham, a su descendencia, a Isaac, a Jacob. Y por eso, a aquel que permanece le entrega el control de qué? De la ABT. Se la entrega, se la entrega voluntariamente. Y por eso lo que le dice, ¿nos vas a entregar el control de todo? ¿Así nada más? Él dice, sí, toma el control de la tierra prometida. Yo me voy con mis hermanos, con los cananeos, a pagar un castigo. Solidaridad. Él les entrega el control de la ABT, les entrega el control de la tierra prometida. Porque los que estaban primero eran los cananeos. Y él se la entrega voluntariamente a Israel. Se la entrega. Eso es lo que nos está diciendo la serie. Pero Jesús dijo, yo voy a volver. Y Loki es el que nos da las claves. Él dice, miren, este es el reino de él. Y él ya viene. Hay que prepararnos para pelear contra él. Y Jesús dice, no tienen que pelear contra mí. Tienen que entregarme lo que es mío. No tienen que pelear contra mí porque no van a ganar. Entonces, Loki dice, no, ese es el reino de él. Vienen muchas variantes como él. Pero ese es su reino incluso. Él, Loki, representando a Satanás o a la versión del anticristo, él dice, este es su reino, este es su casa. Él lo dice, él pone una pared y aparece ¿qué? El rostro de aquel que permanece, que es Jesús. Lo que te está diciendo es que Él es Dios, Él es. Y Jesús utiliza esta ropa, color verde, color morado, porque Él pertenece a la primera realeza que existió en el mundo, la realeza negra. Él pertenece a esa realeza y a él le gusta mucho el verde, que representa ¿qué? El crecimiento constante. Y el morado, que se representa la realeza. Esta ropa aparece en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Y recordemos que él, incluso ustedes, si conocen a Jesús, Jesús no actúa si la persona no se lo pide. Por eso él le dice, hey, vas a dejar de que Silvi te mate las veces que quiera, haz algo. Y él actúa cuando él se lo pide. Por eso Jesús hace lo mismo. Jesús está ahí, se queda en silencio. Y él no actúa si la persona no se lo pide. Jesús tiene todo el poder del mundo, pero él no se mueve si la persona no se lo dice. Así actúa Jesús. Por eso ver esta serie es literalmente ver a Jesús. La conversación que ellos tienen en la temporada 2, capítulo 6,
donde él le enseña el desfase, porque le dice, ¿quién crees que te puso ese camino? Del desfase y de todo. Él. Porque Jesús mira el mundo de una forma diferente a nosotros. Él mira el mundo como una obra de teatro. Y cada uno de nosotros tenemos que interpretar un papel. Y el papel de él es el papel del anticristo. Pero si nos damos cuenta, quien formó al anticristo al final fue él. Porque él le enseñó los poderes a él. Y luego él comete que la abominación desoladora, que es que hay un símbolo que es muy importante en el ocultismo, que es este, que representa a Dios. Pero Jesús no utiliza los cuernos así, no, sino que los utiliza así. ¿Por qué? Porque representa el toro sagrado. Sino que Jesús utiliza este corte de cabello, que es uno de los favoritos de Jesús. Jesús en la eternidad utiliza muchos estilos de cabello. Le gustan las trenzas, el cabello suelto, la melena, pero él utiliza este estilo de cabello que representa que son unas trenzas así que parecen de toro, así. Él no la utiliza hacia arriba, porque hacia arriba representa ¿qué? Altivez, 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 es realidad. Y por eso mucha gente en el ocultismo cree de que Dios vendría siendo de esta manera, pero esa parte no es, ya que la ropa de Loki quiere decir algo, que él solamente representa la parte natural, natural. También tiene que tener parte humana, que es la realeza, la realeza. Entonces, cuando vemos la serie, Loki le dice, yo voy a alterar tu ecuación, eso no se puede. No podemos salirnos del flujo que Dios nos determinó, no podemos, no podemos. Por más de que lo intentemos, no podemos. Al final vamos a hacer lo que esté determinado. El hombre solamente puede tomar decisiones, decir sí o no. Es lo único que podemos hacer. Tú no elegiste nada en tu cuerpo, todo lo eligió Él, Jesús. Todo lo eligió Él. Elige tu cabello, tu piel, tu color de los ojos, todo lo elige Él, tu tipo de senos, tus glúteos, tus pies, todo lo elige Jesús, todo, todo. Tú no eliges nada, nada. Entonces, por eso él dice, yo controlo todo. Cuando dice que controla todo, él es que lo controla todo. Solamente que el hombre toma las decisiones, por qué camino quiere ir. Tú tomas eso. Tú dices, no, quiero ir por acá. Luego otra vez, tomas decisiones. Tú eres el que las tomas. Por eso le dice, toma la decisión difícil. Y cuando le dice que va a destruir su telar temporal, quiere decir que él va a lanzar un misil, que se ha profetizado por ese tiempo, de que él va a lanzar un misil contra la tierra prometida. Y él luego se va a sentar en el trono que es de él. Y me parece que la abominación desoladora. Y Jesús desciende, pero no desciende como una variante, sino que desciende el verdadero. Y mata al anticristo y lo echa en el horno de fuego por toda la eternidad. Porque él es un alumno de Jesús. Él es un alumno de Jesús. El anticristo va a ser un alumno de Jesús. Va a ser un alumno de Jesús. Les voy a decir una cosa. Yo también soy un alumno de Jesús. Y yo tengo el potencial para qué? Para volverme un anticristo. Y la forma de volverme un anticristo es separándome de Jesús. Donde yo diga, yo no reconozco a Jesús, sino que yo me vuelvo a Jesús. Me vuelvo que un anticristo. Porque no estoy dando honra a Él. Y mi deber es que decir no. Todo lo que yo sé y todo es porque Él me lo ha enseñado. Él es mi maestro. Y eso no va a ser el anticristo. El anticristo dice, no, yo. Y él puede arrastrar a mucha gente. Puede arrastrar a mucha gente si la persona no sabe identificar al Cristo puro, el Cristo verdadero. Las marcas. Morirse en la cruz del Calvario. Muestran las marcas. El costado. Las marcas. Para que puedan reconocer al anticristo. Por eso Jesús siempre vive muy tranquilo. Aunque el mundo se esté muriendo, Él está siempre tranquilo. Porque Él sabe lo que va a pasar. Él ya sabe el flujo del tiempo. Él ya sabe todo. Jesús actúa así. Tú incluso hablas con Jesús y Él te va a decir, pero Jesús, ¿por qué estás tan tranquilo? El mundo Él dice, ellos no me buscan. Ellos no me buscan. Yo ya hice la parte difícil que fue redimirlos. Ellos no me buscan de corazón. Jesús te lo dice y Él vive muy tranquilo de todo. Muy tranquilo. Esta es la personalidad de Jesús. Así. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él no tiene por qué preocuparse de nada. ¿Quieren a Dios? Búsquenlo.
Es la respuesta que Él te da. Búscame. Eso es lo que Él te da. Él te dice. Es realidad. Esa es la respuesta que Él te da. Pero Él dice así, de forma relajada, en sandalias, los colores de Él, el verde, el favorito. Por eso Él puso literalmente todos los árboles, o toda la naturaleza es verde. El color morado está en la ropa de Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Los diálogos son importantes. Por eso Él lo que dice, debemos ser mejores que aquel que permanece. Estamos jugando a ser dioses. ¿Por qué? No estamos jugando, sino que Él nos está preparando para ser Dios, para que seamos dioses. Pero Él no le entiende, sino que Él quiere volverse un Dios. Quiere tomar el lugar de Jesús. ¿Por qué? Porque en mi vida yo tengo que reconocer que hay uno encima de mí y tengo que tener temor a Dios. Pero cuando yo digo, no, yo soy, ahí me bloqueo. Y me vuelvo, ¿qué? Un anticristo. Y creo que el creador es el enemigo. Y eso le pasa a mucha gente que cree que el creador es el enemigo. Es realidad. Y no entienden por qué él hace lo que hace. Y él les dijo, miren, ustedes van a tomar mi lugar, pero les van a explicar a los demás por qué hacen lo que hacen. Van a explicarle a los demás por qué hacen lo que hacen. ¿Y van a hacer qué? Sus venerables, van a tener qué? Venerables seguidores. Es realidad. Esta es una enseñanza enorme para esta generación, sino que la generación no la está viendo, no la está interpretando. Y vemos esto como entretenimiento, cuando quien tuvo la visión de esto fue un masón, fue un Illuminati, y él utilizó la Biblia. Esa es una de las mejores series para ese tiempo, es realidad. Y no debemos verla solamente como entretenimiento, sino que todas las series tienen una enseñanza. Recuerden que estuvieron escuchando Asilo. Mi deber es advertir y advertidos están.